Vale, bueno, buenas tardes, ¿se me oye más o menos? ¿Sí? Vale, pues bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias a todas las personas que os habéis acercado esta tarde a esta mesa de debate. Ya he movido las diapositivas sin querer. Estamos en una tercera mesa de debate dentro de un programa que se titula Repensant les exposicions d'artistes dones, repensando las exposiciones de artistas mujeres, que ya ha pasado por las ciudades de Valencia y de Castellón, con ilustres invitadas, en las que se han generado conversaciones y debates de gran interés. Es una iniciativa con una vocación de continuidad en el tiempo que persigue generar en nuestra comunidad un espacio de reflexión abierto a la ciudadanía para promover la igualdad y el reconocimiento de las aportaciones de las mujeres a la historia del arte. Muchas gracias al Museo de Arte Contemporáneo, al MACA y a su conservadora, Rosa Castells, por poner todo de vuestra parte y por acoger esta iniciativa. Y, por supuesto, muchísimas gracias a las invitadas que tenemos esta tarde con nosotras y que nos acompañarán, y ahora en unos segundos presentaré debidamente, por hacernos un hueco en vuestras agendas, que sabemos que tenéis muchísimo trabajo. No quiero dejar de mencionar a todas las compañeras de MA, que gracias al trabajo en equipo y a la gestión conjunta, pues han posibilitado que se pueda hacer esta mesa esta tarde aquí en Alicante. Y quiero mencionarlas también para que los nombres también aparezcan, ¿no? Pues las compañeras Toni Picazo, María José Gurbindo, Julia Galán, Nerea Bella, Andrea Restrepo, Carmen Mariscal, Gemma del Rey y todas las demás que me dejo, que están ahí en cada segundo, así que es importante también reconocer. Dicho esto, me gustaría presentar brevemente a las participantes de la mesa y voy a empezar por Rocío, que será la primera en intervenir. Rocío de la Villa es catedrática de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 2021. Ejerce la docencia como profesora titular de Estética y Teoría del Arte de la misma universidad, investigadora feminista, especialista en arte contemporáneo y estudios de género en relación con las prácticas artísticas contemporáneas. Es crítica de arte, comisaria independiente y, entre otros proyectos, cabe destacar su trabajo en el programa Cora del Museo Thyssen, que también está muy al hilo de esta mesa. A ver. Las de cerca. A continuación, os presento a Paloma Navares. Ella es artista, pionera en el uso de las nuevas tecnologías del arte, creadora de un lenguaje plástico propio caracterizado por el uso del espacio, la luz y la integración de diversas técnicas. Su obra indaga sobre todo en temáticas sociales y profundiza en el mundo de la mujer, sus ritos, sus costumbres y tradiciones. También en las posibilidades de supervivencia, la imagen ideal del ser humano, la belleza corporal, el envejecimiento y la fragilidad del ser. Desde sus inicios, a finales de los años 70, hasta el momento actual, ha realizado más de un centenar de exposiciones en todo el mundo, en ferias, bienales internacionales, y recientemente ha sido seleccionada en la convocatoria pública Trajectòries del Consorci de Museos de la Comunidad Valenciana, en una exposición retrospectiva que será comisariada por Margarita Izpuru, por lo que le damos nuestra más sincera enhorabuena. Y por último, presento a Rosa Castells, licenciada en Geografía e Historia de la especialidad de Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, máster en Museología y técnico especialista en Museología del Arte Contemporáneo, conservadora de las colecciones de esta casa y en este museo, ¿no? Uno de los primeros museos de arte contemporáneo en toda España, inaugurado en 2011. Forma parte de la Junta de la Asociación de Colección del Arte del Siglo XX, del Consell Rector del IBAM, del Patronato del Museo de Bellas Artes de Valencia, así como de diferentes comisiones científicas en relación con la historia del arte. También socia de MAP, si no me equivoco, de la Asociación Española de Museólogos, del ICOM, y a lo largo de su trayectoria profesional destaca el impulso al legado de tanto como Eusebio Sempere como de Juana Francés, también al hilo de esta mesa, que seguramente pues, en su intervención nos explicará. Así que sin más, pues os doy paso a Rocío de la Villa con su intervención. Gracias. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a MAF y bueno,
también, por supuesto, al MACA que nos acoge. Y justamente estábamos comentando que hace 10 años, exactamente el 22 de noviembre de 2012, porque lo he buscado antes de venir, bueno, pues es que nos conocimos, Rosa Castel y yo, y Paloma Navares, que en realidad nos conocíamos, pero poquito. Y fue ahí un primer eslabón de luego un conocimiento que se ha ido alargando y profundizando en el tiempo. Aquí en Alicante, nos juntamos aquí en Alicante en una mesa en el aula de la Caja del Mediterráneo, ¿no? Entonces, bueno, mi objetivo en ese momento era hablar de la discriminación sexista de las mujeres que trabajamos en el ámbito de las artes visuales y de algún modo de hacer apostolado de la más o menos recientemente constituida Asociación MAF, Mujeres en las Artes Visuales. Bueno, creo que en 2012, como digo, hace 10 años. Y creo que es pertinente recordar que entonces nos encontrábamos en plena crisis financiera, cuya falsa resolución casi ha coincidido con la irrupción de la pandemia COVID-19, cuyo final a la vez bueno, coincide con la invasión bélica de Ucrania y también la crisis económica que esto está conllevando, y también con la urgencia de frenar las consecuencias del cambio climático que ya absolutamente nadie pone en duda, y también de cambiar nuestra relación con las tecnologías, con las energías, ¿no? Especialmente, ¿no? Bueno, sin duda vivimos cada vez más en un mundo de incertidumbres y sin embargo no tenemos otra salida que seguir construyendo. Por tanto, bueno, yo he pensado en hablar de repensar las exposiciones de artistas mujeres, religando esta cuestión un poco a todo el entramado del sistema del arte, ¿no? Al mercado artístico y al sistema institucional, y haciendo un balance de lo acontecido, de la situación actual, y también proponiendo algunas ideas, algunas expectativas en nuestro frágil y precario sistema del arte. Vivimos en un mundo de incertidumbres, pero realmente el medio artístico pues, es especialmente también frágil y vulnerable, ¿no? Para empezar, quisiera subrayar el rol proactivo de MAF desde que se fundó en 2009 y hoy con más de 600 asociadas, muchas más, casi 700, en España en un despliegue plural, articulando la unidad del resto de asociaciones profesionales en la Mesa Sectorial de Arte Contemporáneo, pero también trabajando codo a codo con otras asociaciones en el Observatorio de Mujeres y Cultura y otras tantas iniciativas, desarrollando toda una serie de acciones propias. Antes el Festival Miradas de Mujeres, después el Foro MAF, premios MAF ya muy prestigiosos, otorgados a destacadas profesionales, artistas, críticas, comisarias, gestoras, galeristas, y la creación de una revista, M-Arte y Cultura Visual, desde la perspectiva de género, que tuve el honor de diseñar y dirigir hasta hoy, muy necesaria, que echó a andar en octubre de 2012, o sea que también hace justamente 10 años. Y esto un poco por sintetizar y hilvanar lo más importante, bueno, pues de una asociación que realmente sabemos, nos consta, estamos ya en los libros además, que hemos cambiado las cosas. Yo quisiera subrayar el esfuerzo heroico que hemos desarrollado en una década muy, muy, muy difícil, donde teníamos todo en contra, ¿no? Con un pésimo telón de fondo socioeconómico, pero también con una interrupción por parte de las administraciones que no han querido dialogar, por diferentes motivos, por motivos ideológicos, políticos, pero también bueno, el propio parón del COVID, ¿no? En fin, todos esos diálogos cesaron, ¿no? Entonces, bueno, ha habido una situación
bastante paralizante para las asociaciones en general y pese a todo, bueno, pues MAF ha estado ahí al pie del cañón. Bueno, a cambio ha habido unos movimientos sociales como el 11M y la erupción de jóvenes feminismos interseccionales en las manifestaciones del 8M y el Hermana Yo sí te creo en nuestro país, un poco bueno, en consonancia con las movilizaciones internacionales del Me Too y del Black Lives Matter, que han fulminado la estigmatización antes imperante del término feminismo, que ha ocupado por completo las agendas de medios de comunicación y actividades y eventos en todos los ámbitos. Y en definitiva ha provocado una transformación que se ha denominado ya la cuarta ola del feminismo a nivel global, incluso más allá de las fronteras de Occidente. Entonces, una cuarta ola que si bien en un principio ha sido también cuestionada, porque todo se cuestiona, ¿no? Como quizá una moda efímera, etcétera, ¿no? Pero realmente sí que ha calado y bueno, pues podemos corroborar su resistencia tras el duro embate de la pandemia COVID-19. También podemos confirmar el feminismo como uno de los bastiones de resistencia afirmativa de los valores democráticos y en defensa de los derechos humanos frente a las amenazantes tendencias populistas y ultrarreaccionarias en y fuera de nuestro país. El surgimiento de los neomachismos, agrupados ahora bajo una nueva formación política que ya está influyendo directamente en las políticas de género en varios niveles de la administración, configura un nuevo tablero más complejo en donde las organizaciones feministas como BAF seguirán teniendo mucho que decir. Bueno, esta transformación sociológica también ha ido calando en nuestro sistema cultural y en nuestro sistema del arte, que hasta esta década se había mostrado refractario a cuestiones políticas y especialmente al feminismo y la igualdad entre hombres y mujeres en su propio seno. Porque realmente cuando aparece MAF, bueno, pues el propio sistema artístico tiene la impresión, y así lo expresa en reuniones, en mesas redondas como estas, ¿no?, de que en el sistema artístico no hay ninguna discriminación sexista. Y entonces, bueno, llegó MAF con sus informes, en donde aparecen los porcentajes de presencias de artistas en galerías, en exposiciones, en las colecciones de museos, etcétera, etcétera, para mostrar, y las cifras no engañan, que sí que había una gran discriminación sexista. Entonces, MAF aparece en 2009, bueno, hasta 2012 es toda la etapa de construcción, pero es que ya en 2007 se había promulgado una ley de igualdad orgánica de igualdad, que tenía un artículo 26 especialmente dedicado a las artes, ¿no?, y a la necesidad de que se implantaran políticas de igualdad, incluso de discriminación positiva con respecto a las artistas, ¿no? Entonces, nada más empezar más, bueno, pues qué cifras ostentábamos nosotras, denunciábamos. Bueno, pues por ejemplo nos preguntábamos cómo era posible que si las artistas españolas ya eran la mitad de los formados en las escuelas de bellas artes en los años 60, con un crecimiento en las sucesivas décadas hasta alcanzar prácticamente ya en los 90 y 2000 el 70%, no llegaran a sumar ni un 10% en las exposiciones individuales de nuestros principales museos y apenas un 7% en la Feria Arco. Estos son datos de 2010. Bueno, así que realmente, bueno, también MAF, junto con CIMA y Asociación Clásicas y Modernas,
obligamos, pactamos, presionamos, que quizá quedan un poco mejor, al Ministerio de Cultura a hacer su primer autoinforme en términos de género. Y bueno, pues claro, la evidencia era clara. Entonces, ¿no? En 2012 todavía. Ningún artista premio Velázquez. Porcentajes irrisorios de directoras de museos. Mientras que las conservadoras, en cambio, llegaban al 90%. De hecho, creo que os autodenomináis la cuerpa, ¿no? El cuerpo de conservadores, por ser mayoría abrumadora de mujeres, pero normalmente bajo la dirección de un hombre. Bueno, pues en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, pues allí se formaba una pirámide, ¿no? Donde las mujeres iban decreciendo según se subía, sobre todo en escalafón, digamos, de los cargos de trabajo en el sistema del arte, pues iban siendo cada vez menos, hasta prácticamente, pues, o no ser ninguna, como el premio Velázquez, ¿no? Bueno, se confirmaba entonces en nuestro sistema del arte una impresionante discriminación sexista que empezaba en el momento, sobre todo en que se cribaba en el periodo de profesionalización, es decir, hasta los 35 años. Hasta los 35 años es un periodo, ¿no? Desde que se licencian los estudiantes, en que hay becas, hay bolsas, residencias, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí ya empezaban a ser cribadas y bueno, resultaba que quedaban ya poquísimas, ¿no? Cuando ya cumplían 36, 37, 38. La situación que nos encontramos en MAF era de muchas, que podemos considerar todavía jóvenes, ¿no? Porque la carrera artística es muy larga. Mujeres de 38, 39, 40 años que decían, es que no lo entiendo porque hasta ahora mi trayectoria iba fenomenal, me seleccionaban en las mejores becas, en los mejores premios, y de repente he cumplido, después de cumplir 36 años, aquello fue de mal en peor, ¿no? Bueno, y ya no me llaman y yo sigo trabajando y mi trabajo es que no, o sea, ¿cómo cala la discriminación sexista cuando resulta que si los que habían terminado aquellos estudios, bueno, pues solamente un tercio eran varones, eran hombres, bueno, pues después de los 35 años en adelante, eso se convertía en 2/3 de profesionales en el sistema del arte, siempre hablando de artistas, ¿no? Y esto quiere decir que los chicos que estudian Bellas Artes tienen 3 veces más de oportunidades que las chicas. Y esto nunca me cansaré de decirlo hasta que las cosas cambien, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó durante esta época, o sea, estos 10 años? Bueno, pues más luchando y los datos, muchos de esos datos incluso empeorando. Es decir, llegamos a 2013 y las artistas en arco españolas ya no eran un 7%, eran un 4%. Bueno, está claro que las crisis, cualquier tipo de crisis económica, política, etcétera, siempre las mujeres somos las primeras que retrocedemos, las primeras que somos más vulnerables, ¿no? Pues ya en el Arco Madrid de 2020, bueno, pues hemos conseguido llegar casi al 7, otra vez 6,4% de artistas españolas y un 29,7%, es decir, un 30% de mujeres artistas en total, ¿eh? Pero cuenta que son datos que también piensas, es que ha sido en algunos aspectos ha sido una década perdida, ¿no? En el aspecto económico, ¿no? Si estamos hablando de mercado del arte, pues la verdad, ¿no? Es complicado.
Bueno, en 2021, sin embargo, Arco hace una cosa muy interesante, que es diseñar un programa especial de Solo Project protagonizado únicamente por artistas mujeres, sin duda para mejorar los porcentajes, estos porcentajes verdaderamente escandalosos, vergonzosos, ¿no? Esto lo hace la feria principal en nuestro país porque las pequeñas ferias que han ido creciendo alrededor de Arco, es decir, Hybrid, dirigida por un equipo de mujeres, o Jazzmat, una feria autodefinida como arte emergente, bajo la dirección de Semiramis González. Bueno, pues estas ferias han demostrado que una feria de arte puede ser paritaria, incluso al 50% de representación de artistas hombres y mujeres. Entonces, cuando esto ocurre, ¿no? Cuando el mercado también se puede aconsejar, se puede guiar, se puede orientar y se puede hacer, ¿no? Resulta que sí. Bueno, pues en la reciente Feria Estampa, hace un mes más o menos que se celebró en Madrid, bueno, pues resulta que el 26% en ventas se corresponde prácticamente con la participación de artistas mujeres en la feria, en la que participaron 111 artistas españolas y 50 artistas extranjeras. Es decir, las cosas se pueden cambiar. Y esto creo que es algo importante de subrayar, ¿no? Y ciertamente que en las galerías, mal que bien, Arco van poquitas, ¿no? Como es como una hiperselección, ¿no? Pero hay muchas más. Bueno, pues las artistas han pasado de ser un 18% en torno al año 2012, hace 10 años, a más bien un 25, un 28%, como estamos registrando en las aperturas. Hemos detectado en las aperturas de esta misma temporada de las galerías en Madrid, en Barcelona, etcétera, ¿no? Es decir, hay un cambio de tendencia. Y hay otros indicativos que confirman un cierto giro. Por ejemplo, datos sobre impuesto de patrimonio publicados recientemente por la agencia tributaria con datos desde 2006 a 2019, muestran que las coleccionistas detentan ya un tercio de mercado artístico en nuestro país. Mujeres, coleccionistas mujeres. Esto no supone automáticamente, ni mucho menos, no podemos presuponerlo, un traslado directo a la adquisición de obras de artistas mujeres, pero sí el creciente protagonismo de una sensibilidad condicionada culturalmente que viene reforzada actualmente por la cuarta ola feminista, cuando algunas coleccionistas en nuestro país, a semejanza de otros países de nuestro entorno, comienzan a declarar su preferencia abierta por obras producidas por artistas mujeres, incluso con colecciones exclusivamente femeninas. Por otra parte, los y las galeristas se han topado con otra realidad. Ha resultado que durante la pandemia COVID, tanto el Ministerio de Cultura como las comunidades, incluso ayuntamientos, etcétera, ¿no? Destinaron unos fondos COVID para los artistas, ¿no? Para la adquisición de obra, porque ya sabéis cómo ha sido el confinamiento y ha sido todo, ¿no? Y por primera vez han cumplido la ley de igualdad y MAF ha estado vigilante a ver si esas concesiones eran paritarias o no, y efectivamente ha habido esa paridad se ha dado, ¿no? Es ya un precedente irrenunciable. Ya en los últimos años, por ejemplo, el Museo Reina Sofía venía, que por ejemplo en Arco siempre presenta, ¿no? Qué es lo que ha comprado, venía mostrando esta paridad por lo menos de autoría. Otra cosa distinta son las obras, cuántas obras, de qué autor o autora
y sobre todo la cuantía económica, dado que bueno, pues la obra de mujeres está menos valorada, ¿no? De una cotización inferior, ¿no? Pero de todas formas, sí que ha habido, digamos, un precedente al cual ya no vamos a renunciar nunca más. Y en ese sentido, pues yo creo que es imprescindible consolidar los pasos que vamos conquistando, ¿no? Y otro de los objetivos, bueno, pues lógicamente han sido las exposiciones, y ya llego, porque igual me he alargado mucho en la introducción, ¿verdad? Bueno, pues ha pasado de los datos que teníamos hace, bueno, un poquito antes de hace 10 años, había un 21% de exposiciones de mujeres en instituciones, pero solamente un 9,4% de artistas españolas, que es importante, al último informe del 2020, en donde se ha alcanzado un 31% y un 17%, o sea, casi doblando el informe anterior, ¿no? Lo que había pasado en la década anterior. Sí, vamos avanzando. Me parece muy importante, además, no solamente lo importante son los datos, lo importante también son, digamos, la cantidad de ya casi generaciones, promociones que han estudiado en la universidad arte bajo la perspectiva de género, ya sea en grado, en asignaturas optativas, en máster, la cantidad de investigadoras que han empezado a estudiar el arte español con una perspectiva de género y también buscando a sus, nuestras antecedentes, ¿no? Y yo creo que esto es un salto cualitativo muy importante. Pero, bueno, que duda cabe, ¿no? Que tampoco me puedo olvidar de las directoras de museos. Ahora mismo estamos contando con directoras de museos feministas, declaradamente feministas, en museos principales como Artium, MACBA, Iván, Esvaluar, pero también de otros museos más pequeñitos, como puede ser el MACA, pero también tenemos el Museo de Artes Decorativas en Madrid, por ejemplo, y otros muchos museos. Hay este año 47 museos de este país han firmado un acuerdo con MAF para las buenas prácticas, ¿no? Para hacer el autoestudio bajo perspectiva de género que analiza el museo de arriba a abajo, no solamente las exposiciones, también digamos cómo están las mujeres dentro del museo, ¿no? Las trabajadoras, bueno, por supuesto también de cara a los visitantes, ¿no? Y hay 47 museos que se han sumado, como es, por supuesto, el caso del MACA, ¿no? Bueno, ¿por qué MAF ha sido objetivo de los museos? No solamente para las exposiciones, sí, también para las adquisiciones y también para todo lo que ocurre, porque realmente son piedra angular. O sea, cuando un museo respalda a un artista, lógicamente es muy importante para su trayectoria. Cuando adquiere obras suyas, la obra no solamente enriquece el patrimonio, sino que también hay una regularización en el mercado, ¿no? Entonces, la verdad es que yo cuanto más digamos, voy avanzando, ¿no? en toda esta persecución de ese objetivo que es la igualdad, ¿no? Que simplemente queremos la igualdad en el sistema de las artes visuales. Bueno, pues me voy dando cuenta de cuánta relación tiene el presente con el pasado. La discriminación sexista que sufren las artistas
jóvenes con la discriminación sexista que sufrieron las artistas de más edad y las artistas que nos precedieron, ¿no? Los artistas del siglo XVII, los artistas del siglo XIX, etcétera, ¿no? Bueno, por eso fue bastante duro asistir a la exposición Invitadas en el Museo del Prado, que sin embargo parece verdaderamente impermeable, ¿no? Y sigue, digamos, con unas políticas, saben que tienen que corregirlas, ¿no? Pero están ahí atrincherados en una... Bueno, pues en los últimos 20 años, me parece 10, han destinado a adquisición de artistas mujeres históricas, obviamente, un 6% de lo que han comprado, ¿no? Esto es un insulto. Pero también en el caso del MACBA o del Reina Sofía, que últimamente está haciendo esas adquisiciones paritarias, ¿no? Porque aquí la parte económica no está muy clara. Bueno, pues es que las artistas mujeres siguen sin alcanzar el 10% de las colecciones de ambos museos. Es decir, el hándicap es tal que, bueno, pues podría transcurrir todo este siglo y con estas adquisiciones paritarias es que no vamos a llegar a la paridad. Vamos a ver, es que es imposible. Entonces, bueno, ya para terminar, aunque yo quería contar muchas más cosas, pero como no me dejan, y bueno, seguro... Sí te deja, No, pero bueno, ya para ir terminando, estoy divulgando últimamente una propuesta que me parece interesante, digamos, en esta idea de esta relación entre los artistas jóvenes y los artistas mayores y también la preocupación por un patrimonio que se puede perder. Un patrimonio enorme, porque es que son en fin, una gran cantidad de artistas, ¿verdad? No todas, lógicamente, pueden llegar o llegan, porque también estas cosas son muy aleatorias, a premios Velázquez o a premios nacionales de artes visuales, ¿no? En esta década resulta que de repente tenemos ya 7 premios Velázquez, mujeres. Ahí ha habido una corrección fuerte. En el caso de las premiadas del Premio Nacional de Artes Visuales ha ido trenzado, o sea, tenemos 5 más, pero bueno, venía bien porque también había déficit. Y entre ellas, bueno, está nuestra querida Concha Jerez, artista que ha estado siempre comprometida, bueno, por supuesto con MAF, pero antes también con la Asociación de Artistas Visuales, una artista conceptual de la cual no había obra de la Reina Sofía antes de que se le concediera el Premio Nacional de Artes Visuales. Y esto me lo dijo Concha, que fue vicepresidenta también de MAF, me lo dijo un día casi avergonzada. Me dijo, Rocío, es que yo no tengo obra en la Reina Sofía. Bueno, esto os da cuenta, ¿verdad?, de la gravedad de las cosas que ocurren en este país. Y pues Concha siempre, antes y después de ser Premio Nacional de Artes Visuales y Premio Velázquez, siempre ha dicho lo mismo. Los museos tienen que ser como bibliotecas. Tenemos que estar todos los artistas. Los museos, sin embargo, juegan a todo lo contrario, ¿no? A jerarquizar, a separar. Vale, pues las mujeres realmente necesitamos una operación especial por parte del Ministerio de Cultura. Es decir, bueno, pues igual que de repente se plantea, hay que hacer un aeropuerto en esta ciudad, hay que hacer un puente, etcétera, hay que hacer un hospital. Nosotros, usando en virtud de la discriminación positiva de la que se habla en el artículo 26 de la Ley de Igualdad, necesitamos un museo repositorio, un museo que sea almacén, pero que también sea archivo. Un museo en donde efectivamente
todo ese patrimonio de artistas que han fallecido, bueno, en las últimas décadas, de artistas, bueno, en fin, todos en la vida vamos haciendo este camino, ¿no? Vaya a ese museo, ¿no? Y vaya a los archivos de las artistas, que las investigadoras después puedan ir a ver las cartas, los libros subrayados, los recortes de periódicos, lo que esas artistas estudiaban, con quién hablaban, con quién negociaban, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, el caso es que ese museo existe, ese tipo de museo existe ya. Está en Rotterdam. Es un museo, es el Depot Boijmans van Beuningen, que se inauguró justamente el año pasado, ¿no? Entonces es un museo en donde los visitantes pueden efectivamente, bueno, recorrerlo con o sin guía, pueden recorrer los peines, abrir los peines de las pinturas, bueno, moverse un poco, ¿no? Ver también esa labor interna de investigación, de restauración del museo. Los holandeses lo venden un poco como el museo absolutamente transparente y el museo absolutamente al servicio de su sociedad. Yo creo que ese museo que necesitamos para nosotras, porque si no nunca estaremos. Ese museo podría ser así, un museo almacén para visitar siempre que se quisiera, para investigar, etc. Y también podría ser el museo del cual se nutrieran tanto los museos estatales como museos internacionales, ¿no? Del ámbito internacional, de las obras de nuestras artistas españolas o residentes o que han vivido en España, ¿no? Y bueno, pues naturalmente que pienso, ¿no?, que es una idea esperanzadora porque realmente ni las artistas del pasado ni, digamos, el talento de las artistas que ahora están trabajando, etcétera, puede perderse. Gracias. Bueno, una charla preciosa, comunicativa, Rocío. Nos has contado muchas cosas súper interesantes, no solamente de nosotras, sino del propio AMAP como grupo, como equipo de lucha, de disfrute, de podernos reunir como estamos en este momento, ¿no? Y de fuerza. Entonces, bueno, la charla ha estado fenomenal. Creo que vamos a tener todos una pequeña dosis de entusiasmo y de creernos que hubiera un cambio, ¿eh? Y nada más, luego me toca a mí un poquito, os contaré alguna cosa y me parece que pasa a la jefa, número 1. Bueno, muchas gracias, Paloma. Sí, se me oye, ¿verdad? ¿Allá? Vale, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Orgullosa de acoger uno de estos debates MAF. Gracias, Mama, por pensar en el MACA para acogerlo. Y gracias por invitarme. Por mi parte, quiero contaros un poco cómo entendemos el museo desde una perspectiva de género, una perspectiva que atraviesa lo que somos y lo que hacemos, pero también cómo queremos que las personas se sientan cuando están aquí, qué tipo de experiencias, reflexiones, sensaciones o emociones queremos provocar. Y cómo este discurso está abierto a la propuesta y a la reciprocidad, a la escucha y al cuidado de las personas. Lo primero que define un museo son sus colecciones. Y empiezo por contaros, esbozadísimo, el origen e historia de este museo, porque si no, no se entiende lo que somos y la ausencia o la presencia del arte hecho por artistas mujeres en nuestras colecciones. El MACA, como sabéis, se inaugura en 2011, pero es heredero del Museo de la Asegurada, uno de los primeros museos de arte contemporáneo del Estado español, que nace en 1977 gracias a la donación de la colección de arte siglo XX, la colección privada de Eusebio Sempere en la ciudad de Alicante, una generosa contribución que todavía no hemos agradecido suficientemente, y no me cansaré de decirlo.
34 años hemos tardado en construir la ampliación prometida al propio Semper el mismo día de la inauguración para albergar hoy una de las mejores colecciones en una de las mejores arquitecturas de la ciudad. Años después llegó Juana Francés y, siguiendo los pasos de Sempere, legó a la ciudad, a su muerte en 1993, una cuarta parte de su colección. Las otras 3 se encuentran en el Reina Sofía, en el IBAM y en el IAC de Zaragoza. Como Eusebio Sempere no nos dejó obras de su autoría en la colección Arte Siglo XX, por humildad, el Ayuntamiento de Alicante desde 1997 hasta 2005 compró obras de Sempere a los herederos de Sempere. Es la colección Sempere y en ella no hay obras de artistas mujeres. Pero tenemos una estupenda representación de la obra del artista alicantino. El MACA se inaugura en 2011 y la obra social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo depositó su colección de arte contemporáneo en 2012. Una colección que había ido comprando desde el 2000 y, en peligro por la operación financiera del Sabadell, depositó en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Y en 2021, los coleccionistas neoyorquinos Michael Jenkins y Javier Romero, también de Elda, donaron su colección al MACA en un acto tan generoso como el primero de Sempere y el de Juana. Una increíble colección que abre 1000 puertas. Así que tenemos varias colecciones, cada una con su idiosincrasia, algunas conclusas y todas conformadas en un tiempo y una circunstancia determinadas. Y los números totales son estos. La colección Arte Siglo XX tiene 177 piezas, 13 obras de artistas mujeres, un 7,3%. Algunos de los mejores nombres: Sonia Delaunay, Roberta González, Sara Grillo, Carmen Lafón, Amalia Avia, Gueda Pisa, Elena Sin, Soledad Sevilla, y etcétera. Bueno, etcétera no, porque no son tantas. Soledad Sevilla, Marian Pinchas, Juana Francés y Marisol Escobar. La colección Juana Francés tiene 134 piezas y efectivamente tiene un 100% de obra de artistas mujeres. La colección Sempere no tiene. La colección Fundación Mediterráneo son 212 piezas, tiene 40 obras de artistas mujeres, un 18,86%. Algunos nombres importantes, claro: Rosa Brun, Cabello Carceller, Carmen Calvo, Esther Ferrer, Susi Gómez, Cristina Iglesias, Eva Loz. La colección Michael Jenkins y Javier Romero, 291 piezas, 119 artistas, un 40%. Así es que del total de las colecciones del MACA hay un 22,03% de obras que son de artistas mujeres. Las colecciones de los museos responden al momento histórico que las conforma. Está claro que en el momento en que Sempere conformó su colección de arte siglo XX, la presencia de artistas mujeres no era habitual. Existían, pero no tenían la visibilidad e importancia que hoy sabemos que tenían. Y en una sociedad, también la cultural y artística, que había relegado a las artistas mujeres a esposas de o artistas de segunda línea, Sempere no fue capaz de incluir más que a 11 artistas. Sin embargo, algunas, pues los he contado, son muy importantes en la historia del arte, como Sonia Delaunay, por ejemplo, un despropósito en alguna de las colecciones de este país, o Carmen Lafón, Soledad Sevilla, Elena Sins. Las colecciones que han venido a completar los fondos del MACA han ido aumentando los porcentajes de obras de artistas mujeres progresivamente. Por un lado, la colección Juana Francés, una suerte que una de las artistas más importantes de la segunda mitad del siglo legara a esta ciudad parte de su colección. No debemos de olvidar que efectivamente fue la única mujer perteneciente al Grupo El Paso y una de las más importantes representantes del informalismo primero y del arte de denuncia social después, aunque invisibilizada detrás de su marido Pablo Serrano. Ciertamente una suerte que eligiera la ciudad para donar su parte de colección. Tenemos una representación perfecta de su producción que podemos contextualizar con perspectiva de género. Y lo hemos hecho volviendo a mirar la calidad de la obra de Juana y expandiendo nuestra admiración por ella. La colección Fundación Mediterráneo es una colección de reciente creación. Un comité de expertos se dedicó a adquirir durante la primera década del siglo XXI, desde 2000 a 2010, esta colección, 212 piezas,
del mejor arte español de los años 80, desde los años 80 al 2010, y sí que debiera de haber tenido en cuenta el trabajo artístico realizado por mujeres. Ese porcentaje del 18,86 no es aceptable y ha dejado fuera de esta colección la producción artística de artistas españolas que ya no podrán estar representadas. Se ha perdido la oportunidad de guardar para el futuro las obras que las artistas estaban realizando en ese mismo momento, al mismo tiempo que sus compañeros artistas y de la misma calidad y representatividad. Algunos nombres esenciales, os he comentado: Esther Ferrer, Carmen Calvo, Cristina Iglesias, Ángeles Marco, Eva Loz, Cabello Carceller, Susi Gómez y muchas las que faltan. La colección Michael Jenkins y Javier Romero es una colección conformada desde otra óptica, más real, con una gran sensibilidad hacia la creación contemporánea, con amplitud de miras y con clara vocación de ser testigos del arte, ejerciendo prácticamente de periodistas de la realidad artística y documentando casi en el mismo instante de su creación a los artistas y a los grupos, a las tendencias más significativas de su tiempo presente. El porcentaje de artistas mujeres es extremadamente elevado, un 40%, acercándonos a la paridad. Números que ninguna colección puede alcanzar y que debiera de constituir la norma. Y algunas de las mujeres de esta colección: Annie Albers, Louise Bourgeois, Katarina Fritz, Annabella Heiger, Mona Hatoum, Jenny Holzer, Graciela Iturbide, Corita Kent, Barbara Kruger, Agnes Martin, Cindy Sherman, Cara Walker, o las alicantinas Teresa Lanceta, Olga Diego, Nuria Fuster, Rosana Antolí, Inma Femenía o Elena Aguilera. Los museos históricos, como es el caso del MACA, aunque sea de arte contemporáneo, tienen una narración que atiende a tiempos pasados y puede entenderse, que no justificarse, que no haya presencia de mujeres en las colecciones. Aún así, creo que es un tema que hay que solucionar, al que hay que poner remedio. Una, atendiendo a una política de adquisiciones que intente conseguir obras de las artistas mujeres de los distintos periodos. Algo muchas veces difícil porque son escasas o no han trascendido en el tiempo, o las obras no se han conservado. Realmente las obras de las mujeres han sufrido unas vicisitudes que no han sufrido en la obra de sus compañeros. En nuestro caso no es posible, y no es posible por dos razones. Algunas de las colecciones son conclusas, y así lo determinó, por ejemplo, Sempere con su colección Arte Siglo XX, está cerrada a su muerte. Y en segundo lugar, porque a día de hoy no disponemos de presupuesto para invertir en la adquisición de obras de arte. Algún día esperamos tenerlo. En un museo o centro de arte de reciente creación, aquellos que nacen con la vocación de representar el arte del siglo XX y XXI, son más injustificables estas ausencias. Porque no es que hayamos olvidado a las artistas mujeres, es que las hemos silenciado. Y cuando las mujeres adultas, jóvenes o niñas entramos en un museo, no tenemos referentes. No estamos. Los museos hablan de algo, el arte y los artistas, que no nos incluye. Y eso conforma una sociedad desigual y perpetúa un modelo. Por ello es tan importante la presencia, la reivindicación, la puesta en valor, el estudio y la difusión del arte hecho por artistas mujeres. Y en todo caso denunciar su ausencia e intentar revertirla. Si no se puede aumentar su presencia en las colecciones, también se puede hacer una gran labor investigando y poniendo de relieve estas ausencias y leyendo las colecciones con perspectiva de género. ¿Qué hemos hecho en el MACA para reivindicar la presencia o la ausencia de las artistas mujeres? Pues hemos cruzado varias estrategias. Por un lado, las exposiciones permanentes, en las que siempre hay obra de mujeres, aquellas que se encuentran representadas en las colecciones. Ahora mismo están expuestas Juana Francés, Soledad Sevilla, Elena Sin, Sebaz Loz, Carmen Calvo, Victoria Civera, Pamen Pereira y Ángeles Marco. Y luego en las temporales. Ciertamente el programa de exposiciones del MACA tiene como objetivo profundizar, estudiar y contextualizar las propias colecciones, a partir de ellas para expandir la visión, y eso restringe y dificulta a veces, pero también enriquece el estudio de las colecciones, que en nuestro caso son muy variadas y sugerentes. Desde 2011 a 2022 se han realizado 56 exposiciones temporales. 33 de ellas han sido colectivas, donde por supuesto se han incluido obras de artistas mujeres, hasta 106 obras. E incluso 3 de ellas solo se han dedicado a la obra de artistas mujeres. Y 23 individuales, de las cuales 11 han sido de artistas hombres y 12 de artistas mujeres. Hemos expuesto la obra de Juana Francés en 2 exposiciones temporales de cariz distinto,
la de Ángeles Marco, la de Eulalia Baldosera, la de Montserrat Soto, la de Claudia Martínez, Vingi, Olga Diego, Teresa Lanceta, María Aranguren, Ana Teresa Ortega o la misma Paloma Navares. Y ahora mismo en la exposición temporal que mostramos en la planta baja, Arte en una tierra baldía, 1939-1959, se exponen piezas de Juana Francés, Jacinta Gil, Roberta González, Mónica Buch, Maruja Mayo, Matilde Salvador o Rosario de Velasco. Por supuesto que es importante recuperar la obra de artistas, sea en la exposición que sea, recuperando el contexto histórico en el que se insertan, poniendo de manifiesto la dificultad de visibilización que muchas de ellas sufrieron, el silencio al que la historiografía las ha sometido, que no el olvido. Ya os lo he dicho, el olvido no es intencionado y el silencio sí. Otra estrategia, desde la educación. Y para entender mejor esa situación de ausencia hemos recurrido a los programas educativos y de mediación que para nosotras son tan importantes. Son el fundamento del trabajo que hacemos en el MACA. Solo la educación podrá revertir una situación como esta en la que la cultura y el arte apenas encuentran un hueco en la vida de las personas y donde el trabajo de las artistas mujeres no se conoce ni reconoce. Así que desde la mediación hemos recurrido a itinerarios por la obra de mujeres expuestas, a proyectos de geolocalización en el museo donde encontrar y señalar esas presencias, a programas de mediación con colectivos de mujeres en riesgo de exclusión social, a encuentro con artistas mujeres, a programas para personas con distintas capacidades. Nuestro proyecto de educación social es básico y dedicamos gran parte de los esfuerzos a él. A talleres para los más pequeños, como los de Yo Artista, donde descubrimos en la biblioteca y a través de la literatura infantil y los álbumes ilustrados que también hay mujeres artistas, como Leonora Carrington, Georgia O'Keeffe, Graciela Iturbide. A Palabras Mayores, un programa que cuida de las personas mayores y ofrece los espacios del museo como espacios de reflexión. A visitas especiales de los sábados, donde profundizar solo en la obra de grandes artistas, a secas, que también terminan con una charla distendida en la biblioteca amenizada con un vermú. La de este último sábado ha versado sobre Maruja Mayo y Mónica Buch, por ejemplo, o desde las actividades. Y es que todos nuestros programas públicos están planteados con perspectiva de género. Todos los proyectos que desarrollamos de forma periódica tienen como objetivo visibilizar también y en todos los campos la actividad creadora de las mujeres. Ya sea en la mesa de la arquitecta, o la mesa de la arquitectura, o la mesa del arquitecto, que empezamos llamándolo, un ciclo de charlas que desde hace 9 años llevamos a cabo cada mes y que nos ha permitido descubrir también la arquitectura y el pensamiento espacial de las arquitectas y que existe una arquitectura y un urbanismo pensado por mujeres para una ciudad mejor, más amable y más cuidadosa. Izaskun Chinchilla, Aurora Herrera, Carmen Espejel, Carmen Pinós, Olga Subirós, Ángela García de Paredes. O las específicas charlas de reflexión en torno a las colecciones, nuevas narrativas, que dirige Isabel Tejeda y que ha traído al MACA las grandes artistas de las colecciones, Cabello Carceller, Soledad Sevilla, Carmen Calvo, Lalio Valdesera, Valoz, charlando también con algunas de las mejores críticas, Yolanda Romero, Patricia Molins, Inma Prieto, la alicantina Pilar Tebar. En Soñar, un ciclo de conciertos con el compositor donde hemos revisitado y estrenado la obra de compositoras que nos han contado su trabajo. Es tan difícil saber y ver a las compositoras que también existen de verdad, yo os lo digo. Contemporáneas, además, Zulema de la Cruz, Olivia Carrión, Sonia Mejías. La misma Sonia Mejías dirige desde 2020 el Coro Delantal MACA, un grupo de experimentación vocal que trabaja y desarrolla sus partituras raras, estrena obra de otros creadores y creadoras y realiza performance colectiva que borran la frontera entre las artes. O en MACA en vivo, donde tanto hombres y mujeres de la danza y las artes vivas han actuado en las salas, Lucía Marote, Lalia Iguadé, Nadine Gerpache, sumando actuaciones como la de Sol Picó, Iniciativa Sexual Femenina, o las performances memorables de Esther Ferrer, Concha Jerez o María Jimeno. El espíritu de este museo, el MACA, gobernado y asistido por mujeres, es construir un lugar habitual, casi doméstico, cómodo y amable, donde el usuario, visitante, público, advertir que solo se emplean masculinos cuando el público de los museos es habitualmente femenino, en su mayoría. Así es que donde la usuaria, la visitante, la público, se encuentre sin notarlo apenas con una experiencia transformadora, significativa. De cualquier forma, quiero deciros que también estoy convencida de que las instituciones están conformadas por personas que impregnan un modo de hacer, una sensibilidad o una escucha determinada.
aunque la estructura esté obsoleta o caduca. Las estructuras se modifican desde dentro, formando parte de ellas y poniendo en evidencia la tensión entre el poder y el cambio. Y admitiendo por las rendijas las teorías feministas, los presupuestos poscoloniales, la construcción de identidades sexuales, la ecología, la sostenibilidad o la emergencia climática, la distribución de la riqueza o el acceso democrático de la cultura. Todo ello es esencial a la hora de imaginar otros espacios de relación institucional en los que estas cuestiones deben plantearse para reformular discursos. Todo ello impregnado de valores como la diversidad, la generosidad y el cuidado de todos. A eso nos dedicamos en el MACA, con muy pocos medios y presupuestos ridículos, pero convencidas de que nuestra propuesta también convence a las personas que lo viven y lo habitan. Muchas gracias. Vale, pues Rosa ha continuado. A ver. Rosa ha continuado la información maravillosa que traía Rocío y bueno, creo que en este momento tenemos una idea bastante clara de la situación en la que se encuentran las artistas mujeres. Lo que pasa es que no solamente nos es suficiente con tener la información, sino que ya si estamos en los límites, muchas de nosotras, en los que digamos que se nos ha pasado ya el tiempo de esperar con nuestras obras que llegara un momento de renovación, de un cambio de espíritu, de un estado emocional distinto. Ese cambio que esperábamos ha llegado, parece que está llegando, no ha llegado todavía del todo y no para todas, sino que está llegando. La mayoría de nosotras ha sido 50 años de producción, yo os hablo como artistas, de producción donde completamente desorientadas hemos tratado de dar forma a un mundo desconocido que es el mundo femenino. Es un mundo interno, sufrido, adaptado a todas las situaciones y valiente con una cultura y una filosofía especial. Nos rendimos, yo personalmente me rindo ante todas nosotras. En el ámbito del arte contemporáneo, que es el que estamos tocando en este momento, hay muchas que salimos porque nos echa la edad, porque nos echa el tiempo, porque nos echa el trabajo y las lesiones. No porque no tengamos todavía ganas de contaros cosas, de deciros cosas, de hablar de la parte íntima y solitaria de la mujer. Es simplemente que el tiempo han corrido, en mi caso, casi 50 años. Entonces, son 50 años que dañan también incluso la información o la recepción que tienes del estado en el que vives. De todas formas, no guardo rencor en absoluto. He sido feliz de hablar con el arte. El arte es algo muy poderoso, que junto a la voz femenina es una tromba, podía ser uno de los poderes más absolutos. Vivimos en un mundo que es un caos, vivimos en un mundo que no entendemos nadie, unos porque somos artistas y otros porque son muy listos y muy poderosos y muy fenomenales. Y nosotras, entre todo eso, entendemos un poco menos de qué va la cosa. Un poco menos porque nos entendemos a nosotras mismas en el silencio de los estudios, en el apartado de la sociedad, en no hacer el esfuerzo de entender por qué sí unos y otros no, por qué incluso a nivel internacional sí es sí y otros es no. Hemos nombrado aquí cantidad de nombres que fuera son totalmente desconocidos y es triste decirlo desde otra artista. Unas son realmente nombres importantes y que chapó ante ellos. Otros son menos importantes. El caso es que la recepción en el exterior, que es definitiva para un artista, no se lleva a cabo. Yo pasé como 40 años sin que realmente hubiera una decisión fuera de la que yo tomaba con mi trabajo. Las galerías no podían, las galerías no pueden. Era un punto de apoyo, una tercera pata que se dice, o cuarta pata, pero no nos funcionaban. No nos funcionaban porque la galería es un medio que vive de un mercado
y precisamente lo que producíamos era la rebelión, era salir todas, una a una, con nuestros cantos, con nuestras alegrías, con nuestro dolor, con nuestra incomprensión ante un mundo social que ha sido capaz de construir cosas inmensas, pero no es capaz de construir una vida sencilla, fácil a la mujer, en ninguno de los aspectos. Tampoco vamos a decir que las ingenieras o los arquitectos o las escritoras lo tienen fácil, o las amas de casa o las madres de familias numerosas, lo tenemos siempre difícil. Pero en este caso no sabemos ni por qué es difícil. A mí me ha costado entender por qué un trabajo mío presentado en pequeños concursos aquí en España, pues uno en Cádiz o en Jaén o en Madrid, daba igual, no recibía ningún tipo de apoyo. Y que de repente vinieron unos extranjeros y dijeron que Paloma Navares valía. A partir de ese momento me llevaron a Alemania, me llevaron a Berlín, me han llevado a Stuttgart, he estado por Europa, he estado por América Latina, he ganado dinero, he ganado bastante dinero que nunca jamás pensé que se podía ganar con el arte contemporáneo. No conocía a nadie, no hablo los idiomas, no tenía galerista. Entonces, pequeños cachivaches que construía con la pasión de una creadora, siendo mujer, las he intentado llevar a otros sitios cuando me las han pedido, con auténtico esfuerzo y con la negación absoluta de las instituciones. Unas no tenían dinero, otros no tenían ganas, otras estaban, como aquel que dice, preñadas por hombres. El caso es que tuvieron que ser los de fuera los que me sacaron. Eso es algo que deseo para todas vosotras. Estar fuera. Estar fuera es diferente. Yo os voy a enseñar aquí una de la primera exposición a la que asistí. Había ido con una galería pequeñita, pero que llevaba toda la vida. Se llamaba Galería AL, en Madrid. Nadie nos quería, nadie nos compraba, pero Evelyn Botella, la directora, seguía para adelante con todas nosotras. En un esfuerzo titánico, pues conseguimos que el Ministerio de Cultura la diera el billete a Evelyn Botella, a la galería, para ir a Colonia. Después me parece que la dio una pequeña ayuda. A mí me dieron una pequeña mochila con un mensaje aquí del Ministerio de Cultura y casi un pequeño envoltorio como regalo, como obsequio, como recuerdo del Ministerio. Vale, fuimos sin saber realmente dónde íbamos. Y os voy a presentar en la Kunsthallen, se presentó en Dinamarca esta exposición, donde Bourgeois llegó abrazada por un hombre altísimo y guapísimo, que la abrazó porque era muy mayor y había que subirla en brazos para ver la exposición. Y no olvidaré nunca esa imagen de Bourgeois agradeciéndole, ¿no?, hasta el último momento, y le decía: ya me ha llegado todo tarde, pero me ha llegado. En esa exposición, en Odense, estamos en 1994. Bourgeois la tenemos aquí, señalizada. Aquí he sacado algunas, que los podéis encontrar casi todas ellas con los pequeños textos que he puesto. Podéis ver y después en Google buscar de quién estamos hablando. En esta exposición me encontré con Kiki Schmidt y discutí con ella por el espacio que nos habían dado cada una. Kiki Schmidt es una artista americana que ha servido de descendencia inglesa, pero que ha salido adelante con uñas y carnes a pesar de tenerlo muy fácil. Su trabajo es de los primeros que se han hecho sobre el cuerpo humano y completamente innovadora, contestataria, bulliciosa y, en fin, Kiki Schmidt nos dieron, ya lo cuento como anécdota, un espacio que era para cada una de nosotras 35 metros cuadrados. Íbamos como 18 o 20 artistas de todo el mundo. Os dejo las imágenes para que vayáis viendo. Estaba China, estaba... aquí hay una pequeña trampa de difusión de Paloma Navares. Nos ha colado esto, otros paraísos que se quisieron poner en España y nadie quería. Decían: bueno, ya tenemos aquí bastantes, ahora no nos traiga usted más, señora. Voy a ver qué tiene en casa que sea más comercial, que sea más entendible. Pero estos tubos con estas señoras antiguas, estas piernas quebradas, estos pechos desnudos, no los queremos. Con eso me abrí paso en Odense, en Dinamarca.
y con estas que veis aquí, que es una Eva rodeada de hombres que la rodean. La ocultan, pero no del todo. Empecé a trabajar con los tubos, con la técnica de la fotografía mezclada con el vídeo, con la luz y con elementos cotidianos, domésticos, que estamos todos acostumbrados y aburridos de ver. Quería sacar del aburrimiento pues cosas que las veíamos todos los días, pero que de repente se juntaban con la Eva de Durero y cogían otro carisma y eran otra cosa. Y te saludaban por la mañana y te querían por la noche. Entonces, bueno, seguí con ellos. En vez de un tubo de 80, gané un presupuesto en un concurso pequeño y me los compré de 95, ¿no? Y las fotos ya eran con un material traído desde Estados Unidos, que se llamaba Duraclear, que por cierto mi fotógrafo tenía escondido. Esto lo podéis ojear y pasamos a otro de las exposiciones en las que he participado, que también han sido amorosas, significativas para todos. Lo que pasa que se nos ha quedado lejos y yo no sé si realmente tienen el reconocimiento adecuado, que es el de Isabel Tejeda. Isabel Tejeda, paralela, un año después de estar en Odense y en un grupo de exposiciones de este tipo, pues en Alicante se montó una exposición de una mujer que se llamaba Isabel Tejeda y montó un catálogo que tengo aquí, que se llama, y una exposición que recoge en el título Territorios Indefinidos. Hay un listado que yo no puedo leer, porque a estas alturas me parece que os he comentado que es que ya veo poquísimo. Entonces, veis todas nosotros que estamos muchísimas. Yo me encuentro entre una de ellas. En aquel momento me pareció increíble que me llamara una teórica española. Estamos en el año 93, 94, los inicios del 95, porque estaba haciendo una exposición a lo holandés o a lo alemán, pero era una exposición a la española. Y vosotros tenéis noticias y posiblemente los datos completos de toda esta exposición. Donde está, por ejemplo, os estoy enseñando ahora a Ana Busto, ¿no? Bueno, esto es lo que hacíamos en aquella época. Aquí, en este momento, vuelve Paloma Navarres a colocarse a escondidas, pero me he colado otra vez. Y tenemos unas piezas hechas de 1993, esas que os he comentado que nadie quería, pero Isabel Tejeda sí las quiso y las metió con todas las chicas y todas las artistas que había elegido, que eran muchas, para montar. Yo algo que creí que era su tesis doctoral, pero no. Terminó la carrera y después montó la exposición, que me parece que se expuso también aquí, en el museo, en Alicante, ¿no? En Elche, ¿no? En Elche, sí. Sí. Y en, no sé. ¿En Gravina? Yo creo que por aquí creía, tenía en mente. Yo en ese momento, aparte de esos tubos y estas cosas que os he enseñado, Isabel me pidió estas otras. Ya fragmentaba yo el cuerpo, que vino después, mucho después. Ya utilizaba la luz, que hoy en día es normal utilizar la luz en las esculturas. Los materiales plásticos. Esta sección era preferentemente basándonos en las mujeres clásicas, pintadas en este caso por Durero, por ejemplo. Estas piernas, esta tumbona que hay con estas dos, estuvo en Arco, que empezaron a salir en Arco, nos sacaron un poquito más locas, ¿no? En vez de ser pintoras. Es que había varias dificultades. Una era ser mujer, otra era no ser atractiva, la otra era no tener medios económicos. Luego tenías una galería que estaba en la misma situación que tú. Ni era atractiva, ni tenía medios económicos, ni un espacio casi. Pero nos hacíamos amigas, nos acompañábamos. Íbamos a Arco, donde, no sé la estadística que te ha dado, un 7, un 4, ¿no? Y yo llegué con estos cuerpos fragmentados, con toda la alegría del mundo, y todo el mundo me preguntaba, ¿y esto qué es? ¿Pero por qué los expone rotos? Y dale. Pero Evelyn siguió, y yo seguí con Evelyn. Y las galerías hacen mucho, quiero deciros con esto para las artistas ya más jóvenes. Las galerías ayudan mucho. Las galerías españolas no tienen medios económicos.
Yo, por ejemplo, no entendía tampoco lo tienen los museos, tampoco lo tienen los particulares, tampoco los coleccionistas parece que tengan dinero. Entonces, ¿quién tiene dinero? ¿Quién nos ayuda a poner la figura en vez de 80 por 80, de 1,20, que es necesario para que usted se fije en mí, caballero? No, usted sigue haciendo 50 por 50, 60 por 60 y de ahí no pase, porque no hay presupuestos, es un país pobre, es un país que no tiene para salir a sacar adelante la cultura, las bellas artes y todas estas cosas que hacen ustedes para entretenerse en su casa. Entonces, hoy en día las galerías siguen un poquito mejor. Arco, como los datos que nos ha dado Rocío, son optimistas, vamos muy despacito, pero llegamos a los sitios. Entonces, bueno, me parece que es un avance importante. Este avance también se debe a un esfuerzo que no quiero que se me pase de MAP y de las mujeres de MAP. Y cuando empezó MAP, recuerdo una llamada de la primera junta de MAP, que estaban todavía, no sé si eran 10 o 12, y me contaron todo lo que iba a ser MAP. Todavía no se ha llegado a conseguir todas las cosas, Rocío. Nos faltan muchas, pero estamos fuertes, robustas, ¿no? No vemos bien, se nos cae el pelo y estas cosas. Ya no nos importa que digan que no somos atractivas y hemos superado todo esto, ¿no? Ahora, en este momento, los pasos a seguir a través de las galerías, a través de las instituciones se pueden hacer cosas, aunque sea con menos dinero del que pensábamos. Yo he tenido mucha suerte en el extranjero, fuera, y me ha ayudado a consolidarme dentro de este país, que creo que estoy consolidada. Quiero que me lo digáis aquí en público y que quede constancia de esto. No quiero marcharme a mi casa con la duda. Que se ríen, pero no dicen nada. Por favor, palomas. Bueno, he trabajado con las dos, ¿no? Ella, Rosa, como directora del museo, me dejó hacer una exposición muy bonita con mis sebas y mis trozos de mujeres, de cuerpo de mujer. Y con Rocío hemos llegado lejos, hemos montado una exposición en el País Vasco, ha traído el proyecto y la ilusión para muchísimos artistas y para muchísimos centros institucionados. Creo que tuvimos 21.280 y tantos visitantes en la Sala Cubo. En la Sala Cubo. No habían tenido jamás. Pero bueno, ya os voy a decir que después de esa tuve una en Zamora, que tuve más gente, aunque discutí con los organizadores y no me quedé yo también, pero más gente. Llegué a 23.000. Y bueno, pues es una cosecha que voy haciendo poquito a poco. Entre ellos, pues algún coleccionista español que me dice, hágame usted esa pero entera. Así, Rocío. Bueno, yo creo que una cosa muy interesante... Déjame decir que he trabajado contigo, sí. Que he trabajado con Rocío, que hicimos esa exposición que fue fenomenal, que adoro a Rocío, que como habéis visto es una persona documentada, con un trabajo enorme y una dedicación absoluta sobre MAM, ¿no? Y bueno, creo que vamos a hacer más cosas, tanto tú y yo, como muchas de vosotras, ¿no? Que estaremos juntas, nos van a hacer colectivas también, que está todo el mundo viendo que es interesante porque pone un poquito de aquí y otro poquito de allá y sale una cosa bastante bien. Entonces, Rocío, te doy la palabra. Bueno, hay otra exposición, escultura, figura Guman. Entonces, esta, que tú no querías, me pediste el catálogo y no lo he encontrado, es una comisaria maravillosa, alemana, primero no alemana, primero austriaca, luego alemana, porque ha estado viviendo mucho. Está en Bárbara Bali, una exposición de 30 y tantas mujeres, todas ellas, bueno, eran preciosas. Esta tenía algún nombre, estaba Viviola, estaba Boyce, estaba... Ha sido un placer poderme desintoxicar de la tristeza tan grande que produce a un artista, sea un poeta, sea un músico, un escritor, seamos simplemente grabadoras o pintoras, almacenar nuestras cosas
que nadie sabe dónde poner, ni siquiera en nuestras propias casas. Otra vez has acabado otro, este también hay que guardarle, ¿no? Entonces, pues sí, también hay que guardarle, porque aquí no se saca nada, lo sacas y te lo traes a casa otra vez, y vuelve. No, hay veces que más grande, porque te dicen, ¿no lo tiene usted un poquito más grande? Entonces, esta era una preciosa exposición que podéis buscar, me imagino que en Gumed, no, y localizar algunas de las esculturas. Esta pieza era preciosa y aquí tenemos una relación, mira, está Kiki Smith, Nancy Spero, Sue Williams, está Nema Messayer, Frederick Pollock es una mujer también, aunque suena así, Niki de Sanfan, Janine Storne, Adriana Smith, Kirsten, Luis Bourgeois, Hélène Chetwood. Hélène, para Hélène desde aquí, todas le mandamos un beso y un abrazo. Es una escultura inglesa, la primera escultora inglesa que ha trabajado sobre el cuerpo. Y murió en 1994, hicimos la exposición. La exposición se llevó luego, la pidieron en varios sitios y rotó. Fue a Suecia. Y en Suecia se montaron pues 10 o 12, nos invitaron a casi todos, yo no fui. Algo se tomó que enfermó 15 artistas, pero no se dio como nada importante. Curiosamente, yo personalmente la tengo asociada, la muerte de ella, de Hélène Chetwood, a aquella cena. Pero bueno, esas cosas son un poco subjetivas, ¿no? No se llegó nunca a averiguar. No voy a leer desde de Valier Sport a Sylvie Flory, artistas jovencísimas americanas que traían una frescura, o sea, las exposiciones olían a flores casi, la de Flory. Esta la hizo en Múnich, un espacio maravilloso, los primeros zapatos que yo vi en exposiciones, como 200 pares de zapatos en un salón de baile del siglo XVI o XVII o XVIII, no sé qué siglo era en aquella habitación de un palacio, inundó de zapatos de mujer, tacón, medio tacón, pequeño tacón, ¿no? Y después vi muchísimos. Esto me ha pasado mucho, O sea, con un pequeño adelanto, si tú viajas y ves, ahora yo creo que menos, pero en aquella época, o sea, estoy hablando del año 94, 95, tampoco es tan lejano, veías lo que venía en España. Entonces, puede que esto sea un pequeño apunte para tomarlos en cuenta. ¿Por qué la mujer española casi no está fuera, nada más que en momentos como de mucha espectacularidad? ¿Por qué no formamos parte de esta colección donde a lo mejor hay 8 austriacas, 9 alemanas, 10 holandesas y una española, que era yo, sola completamente? Y esto sin hablar bien el alemán, que no le hablo nada, y el inglés muy mal. ¿Y para qué voy a seguir? ¿Entiendes? Entonces, con la soledad de estos sitios, pues he compartido cosas, vamos, inmemorables. Ahora noto menos la salida, pero noto un poco de pobreza en el desarrollo de los propios proyectos. Vamos a ver, que no se me entienda mal. Los proyectos nos crecen con frescura y nos crecen con entusiasmo y nos crecen durante un tiempo, igual que crecen los melones o que crecen las amapolas. No crecen y se están ahí hasta que mueren. Hay un tiempo y después, y hablo como artista, y después se van quedando como mortecinos, pero los hacemos tan largos, quizá los periodos de producción, que quizá en ese tiempo os salen un poco más amanerados o un poco más retrasados y un poco más contagiados. Nos hemos mimetizado, hemos visto algo más entre medias, porque entre creación y creación o elemento que produces y ese tiempo de pasión por el arte, ves cosas de otras y de otros también, pobrecitos, y de otros, pero no te los llevas a casa los de otros, casi seguro, pero de otras sí. ¿Y qué es? Pues que tu trabajo ya va retrasado. Ya cuando pones los zapatos, ya no son los zapatos esos que han revolucionado la mente de mucha gente que ha pasado y ha dicho, un palacio lleno de zapatos.
¿eh? Y no hay ni una mujer, y no había ni el nombre del artista, ¿no? Era emocionante, era preciosa, era muy joven, Silvia, ¿verdad? No sé qué años tendría en aquella época Paloma. Bueno, las primeras, esto quería decir que cuando estamos trabajando, no quiero perderlo, con el ánimo, que no se nos baje, que esperemos, si es necesario, dar la vuelta a la obra y dejarla que descanse, que ella ya nos llama, nos tienen que llamar con fuerza para poder romper todas estas cosas que decía Rocío, que se leían ahora mismo, y Rosa. Es que tenemos que estar acostumbrados a que duerman en casa con nosotras, a lo mejor 40 o 50 años, y que nadie nos las lea, ni nadie nos las pida. Y que de repente un día alguien pase de casualidad y diga, uy, ¿y esto de quién es? Pero si tiene luz, pero qué bonito, pero qué, ¿eh? Y son los piropos que oyes. En España más que en otros sitios, ¿eh? Aunque antes comentaba que en Francia está bajando el nivel muchísimo, y en Alemania, ¿eh? Por la situación económica, por la situación sociopolítica, muchas cosas que nos afectan, que no tenían tampoco, porque estamos ya maduras para resistir todo, ¿eh? Quería decir con esto que fabricamos, veo, noto, siento, yo misma tengo que frenarme de producir cosas por producir cosas, pero es muy diferente hacer las cosas inmateriales y lo profundo, lo que queremos comunicar, con lo que estamos unidos y enlazados todas las personas del mundo, es con lo de dentro. Entonces hacemos cosas porque tienen demasiada cáscara. No sé explicar esto muy bien, pero lo noto en el arte español. Y esto puede, a lo mejor, si lo estudiamos bien, Rocío, por qué y por qué no nos funciona nuestro trabajo fuera. Porque los nombres que hemos dado no se ven nunca en ningún sitio. No los ves en las exposiciones internacionales. Solamente cuando el Ministerio de Cultura ha tenido el honor de financiar una salida a Venecia o una exposición a no sé qué sitio. Pero en los extranjeros, los museos extranjeros no se gastan los dineros con los españoles. No les interesa. Comisarios extranjeros y buenos, porque estas exposiciones tienen una talla importantísima, porque no te presentan como aquí, Paloma, lo que tengas, que me sobra sitio porque ahora me han dado el piso arriba, ¿no? O porque han ampliado y sacan la zona, quieren estrenarlo todo, o sea, a última hora y con todas las prisas del mundo, porque tú has hecho una solicitud para una exposición que tardan 8 meses, 10 meses, se te ha olvidado, Rocío, que tienes una exposición preparada con 10 personas, con 10 mujeres que tenemos aquí sentadas, ¿eh? Y mientras tanto, nosotras 10 hemos estado terminando una vez y otra vez la misma pieza, que es la elegida, con lo cual cuando llega al sitio a enseñarse está amanerada, sobada, aburrida, pasada de moda. Quizá esto sea el motivo por el que no estamos fuera, porque no puedo entender. Es el dinero siempre. La creación en España es buena. Es el Es que dinero no nos siempre. conocen, Paloma. Es que nadie nos lanza afuera. No nos conocen. Margarita de Izuru, Sí. cuando te comentaba yo, ¿no?, que estuvo en Valencia con el máster que hizo en Eribán, estaba en el momento que se estaba montando en Pompidou, en masculino femenino. Ni un catálogo de ninguna española está en el Pompidou. Pero ningún artista tampoco español. Solo 2, para no mentir. Juan Muñoz, Cristina Iglesias. Pero porque venían de fuera. Sí. Pero no porque habían estado educándose aquí. Entonces, aquí no hay nadie que nos saque. Pero siempre un trabajo homologable. Yo no termino de entenderlo. Que no tenemos mercado, ¿eh? O sea, el problema es no tener mercado, no tener coleccionistas fuertes, no tener galeristas fuertes, etcétera, ¿no? Esa es la cuestión. Paloma, Entonces, bueno, cuando eres pobretón, aquí sentada hemos hablado de esto precisamente. Y Paloma decía, es que es la venta del día a día también. Es el coleccionista que va cuando haces una exposición
y compra una pieza, y va otro y compra otra, y has cubierto los gastos y te queda un poco de dinero para empezar a prepararla. Aquí, el galerista desolado y triste, pues nada, nos damos un beso y nos juramos amor eterno, pero no hay más. No, así no llegamos a Pompidou. Así no llegamos a Pompidou. Vamos a hacer, si queréis, sí, un turno de palabra. Veo que por ahí han cogido algún micro. No sé si desde el público a alguien le apetece intervenir y añadir alguna cosa o preguntar alguna cosa, ¿vale? No sé si tenemos un micro por ahí. Sí, Rocío da buena contestación a la pregunta que estaba haciendo y está bien. Tú piensas que es cuestión de dinero. Fundamentalmente sí. Yo creo que es esto, hombre, ¿Tú ves el trabajo loable de España con Alemania? Sí, totalmente. Perfectamente. Pero en fin, el arte español está muy bien. Sí, es algo que... Lo que no está bien son las finanzas. No contamos realmente en el sistema del arte occidental. No contamos. Entonces, bueno, estamos un poco perdidos. A ver, Rosa. Ahora veo yo. Hola, buenas tardes. Estoy encantada de que se celebre la mesa en Alicante de MAP. Realmente es una asociación a la que pertenezco hace muchos años. Incluso hice un guiño en la junta directiva. Pero bueno, a mí me gustaría de alguna manera hablar precisamente de lo que plantea Paloma sobre por qué no hay más presencia de artistas españolas en proyectos internacionales y bueno, en el mercado internacional en general. Sí, yo creo que es una pregunta que nos hacemos incluso a nivel general. ¿Por qué los y las artistas españoles no tienen más presencia? Y claro, como es algo genérico, evidentemente hay un porcentaje menor también de mujeres artistas. Pero yo he de decir que sí que o al menos desde mi punto de vista, la labor que se está haciendo a nivel de promoción internacional de las artistas en concreto se debe a las galeristas. Y digamos que a nivel institucional no se está haciendo esa labor y tampoco los comisarios o comisarias internacionales están haciendo esa labor. Hemos tenido representantes en instituciones importantísimas como la Tate Modern, por ejemplo, y no ha expuesto artistas españoles. Solamente uno, que es Juan Muñoz. Pero sin embargo ninguna artista mujer, española me refiero. Quiere decir que es una deficiencia que viene de muy de atrás y yo diría que el esfuerzo que se está haciendo cada vez mayor por parte de las galerías con presencia en ferias internacionales, estamos intentando lógicamente también que la presencia de mujeres artistas estén. Quizás todavía insuficiente, he de decir, pero esa labor sí se está haciendo desde las galerías. De alguna manera salen algunos proyectos, muy pocos, es cierto, salen algunas ventas no insuficientes también. No tenemos un coleccionismo potente y fuerte en España, no lo tenemos, como en cualquier otro país, digamos como es Alemania, por ejemplo, o Francia o Estados Unidos, pero sí es cierto que la labor, digamos, de la defensa del arte español y de artistas españolas viene de la mano de las galerías. Y no es porque yo sea galerista, pero es que es verdad que lo vivo en mi entorno y yo lo defiendo desde mi propia galería. Lo defiendo muy fuertemente, ¿no? Pero sí es cierto que hay una deficiencia enorme y que por parte de nuestros representantes, fuera comisarios y comisarias, cada vez más las comisarias sí tienen esto presente, pero no se está haciendo ese trabajo, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. Es verdad que estamos en una crisis, pero estamos en una crisis permanente. Es decir, nuestra precariedad viene de largo y somos resistentes, pero lógicamente llega un momento en que tenemos que seguir peleando de alguna manera, porque no podemos acomodarnos a que estamos en una crisis y estamos en una permanente crisis. Es decir, yo creo que la lucha ha de ser permanente y cada vez mayor. Nuestra lucha tiene que ser muy visible, porque lógicamente no podemos dormirnos esos laureles y decir que la crisis es una causa por la cual no tenemos representación ni en las colecciones, tanto públicas como privadas,
ni tampoco en los proyectos institucionales. Yo, en ese sentido, bueno, antes que las galeristas, las propias artistas, me estoy dando yo, perdón, las propias artistas, es decir, no hemos hecho este estudio, pero se podría hacer perfectamente. Han estudiado muchas más artistas, mujeres españolas fuera, se han formado que artistas hombres en las últimas décadas. Y bueno, vamos a ver, tenemos una Alicia Framis que estuvo en el pabellón de Holanda, porque estuvo bastante tiempo viviendo en Holanda. Tenemos una Ángela de la Cruz, que es una artista considerada hoy en día inglesa, porque lleva 25 años allí, en el top absoluto del mercado. Tenemos igualmente una Dora García, que pienso que también está a nivel muy internacional. Es decir, vamos a hablar de qué artistas están a nivel internacional, porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa de que a qué sexo pertenecen. En todo caso, sean más o menos. Es decir, decimos para los artistas que allí el curro es muy importante, la decisión, la entrega completa por luchar por el lugar que les corresponde. Y bueno, por supuesto, además, en esto hay que decir, pero pues siempre la discriminación, ¿no? No, he hecho tal residencia y tal otra en los lugares más prestigiosos, pero mira, al final de mi promoción, que hizo solamente una residencia en un sitio secundario, pues mira, a este es al que le compra el Reina Sofía o le compra el Magua o no sé qué. ¿No? Porque es así también. Me gustaría añadir que responder un poco esa pregunta sobre la falta de artistas españolas en el extranjero. Yo vivo en Estados Unidos y soy testigo de que no hay artistas españoles casi en Estados Unidos. Está Jaume Prensa y ahora un poquito Daniel Canovar, que está empezando a oírse su nombre en Estados Unidos. Y yo creo que hay dos razones, hay varias, o sea, se puede analizar por qué no estamos. La precariedad de la que hablabas, Rocío, esa precariedad es cumulativa. Empiezas con 25 años a intentar salir al mundo del arte y no tienes dinero y no lo consigues. Esa precariedad se va acumulando, o sea, vas perdiendo oportunidades, no aprendes de otros, no viajas, no consigues exponer fuera, no entras en el segundo tema, que es el que puede encauzar la carrera de un artista a nivel internacional. Gracias. Y es que estamos en un mundo muy global, donde los curators que llevan las grandes ferias y los grandes museos, que son ya casi corporaciones, como la Guggenheim, que tienen espacios en varios países, o galerías como David Swirner, que tienen ya espacios en 12 sitios, o la inglesa está Wirth y no sé qué, bueno, que son galerías que exponen, que tienen espacios en Japón, en China, en Alemania, en Estados Unidos, en Ibiza. Son negocios globales, ¿no? Y se buscan unos discursos también que formen parte de esa globalidad. Creo que ahí es donde España a lo mejor no es consciente de esos discursos, de esas corrientes que buscan los conservadores más internacionales. Por ejemplo, se buscan ciertos temas ahora mismo, se está buscando el tema de la inmaterialidad en el arte, se está buscando el tema de la virtualidad, de la realidad aumentada, de los espacios virtuales, de un arte que no dependa de la materialidad, porque vivimos en un mundo de escasez material, de un mundo donde es casi insostenible crear esculturas a lo Richard Serra,
nos ponemos todos a hacer esculturas a los Richard Serra y nos quedamos sin recursos naturales. Ese es el otro tema. El segundo, los discursos de la globalidad. Y luego el tercero, por supuesto, es el tema económico de España, ¿no? Que realmente es un país pequeño dentro de esa globalidad. No somos Estados Unidos, no tenemos un GDP de no sé cuantísimos miles de millones anuales, ¿no? Y en España creo que no se valora el arte, y ya no es el arte ni femenino ni masculino. O sea, no sabemos apreciar el gran regalo que el arte produce a la sociedad. Es un regalo increíble. Goya, en el Prado. ¿Cuántas millones de personas de todo el mundo se pasan por Madrid para ver Goya? Goya nos regala todos los días a todos los españoles esas visitas, esos hoteles, esos viajes, ¿no? Hay una ciudad en Ámsterdam que tiene obra de un pintor que se murió hace 250 años. Toda la ciudad vive de ese pintor. Lo único que tienen es ese museo. Todos los días venden 1000 entradas a 25 euros. Trabajan muchas personas en este museo y de eso se vive. El arte genera muchísima riqueza, aparte de la riqueza cultural. Genera riqueza económica. Ahí se enlaza con lo que tú dices también. No sé si lo he dicho en concreto o hemos hablado en alguna ocasión. Se está perdiendo estos 50 años, estamos teniendo por unas cosas o por otras. Y llega un momento en que da todo igual, ¿no? Cuando analizas y dices el resultado final es el que nos interesa. Y lo que nos interesa es ver que en estos 50 años se ha perdido toda nuestra cultura. Porque cuando se quiera recuperar ya no se puede. Porque igual que llega el artista que consigue sacar los pies de esto, pues sí, saca los pies, pero ya él se lo monta en una jardinera, ¿sabes? Y entonces ya no hay dinero para comprar la jardinera, ¿eh? Y en cambio, cuando estaba con los pies en el tiesto a 4 pesetas, nadie le dio, ¿no? Y luego, eso es una cosa importante que estoy de acuerdo contigo. Y la otra también es la falta que tenemos, por ejemplo, estos son los juguetes, por ejemplo, principalmente, ¿no? Pues no hay tiempo porque tampoco hay dinero y ahí se hace todo más rápido porque tampoco hay acceso a una información importante, porque no se vive el arte en España, como dice Paloma. Las galerías no se llenan de gente el día que se inaugura y el último día que se quita porque se quita, porque con cualquier motivo la gente sale a ver solamente arte, galerías, a visitarlas y a comprar a plato otras cosas, si hacen falta. No, esas cosas nosotros pues, pensamos como de otro mundo, que nos lo han contado. También ha habido... Rocío, perdona, tendremos que pensar en terminar, sí. Sobre todo por la hora, más que nada. Pero, ¿puedo decir algo? Claro que sí, sí, sí. No, me refiero por avisar, soy un poco... ¿Puedo decírtelo yo a ti? Sí, la claro, corta, por favor. Mira, buenas tardes, soy Paco Escudero y quería decirte una cosa, que el arte no tiene género. Yo soy coleccionista de hace muchísimos años y a lo mejor luego, después de llevar media hora viendo la pieza para comprarla o adquirirla, o al día siguiente o los 2 días, me he enterado que era mujer o era hombre. Yo estoy de acuerdo completamente. Bien, vale, pues entonces, O sea, otra pero cosa. el sistema del arte sí es sexista. No O sea, sé. es que son dos cosas No, muy no, distintas. no. Son dos cosas No muy exclusivamente el sistema del arte. Está usted en un error muy grande, porque la orquesta de cámara o la filarmónica, usted mira el número de mujeres o de hombres que hay. Las arquitectas, que Paloma me ha abierto mucho los ojos, ¿cuántas arquitectas hay cabalgando por el mundo? ¿O cuántos arquitectos? Disculpe, por favor, es que necesitamos centrar el tema en la mesa de debate, porque claro, esto de las cifras es un asunto... Es que es un error, porque está muy debatido, perdóneme por favor, pero es que está muy debatido, hay muchos argumentos que apoyan la tesis de que realmente el sistema del arte es sexista, por lo tanto vamos a intentar cerrar la mesa con... Sí, por favor, centrando el tema en lo que hemos venido a hablar. Bueno, déjeme que dé mi opinión. Sí, usted tiene su opinión, pero es que hay un tema central. Pero yo quiero, y hay unas yo ideas quiero que realmente rebatir los apoyan datos que ha dado Rocío.
Sí, está estupendo, pero tenemos muy poquito tiempo y sería cerrar Sí, con el tema. soy muy breve. Sí. Rocío, ¿usted me puede decir con qué grado de influencia usted puede decirle a las galerías de Arco que sean paritarias? Y que digan no a David Zimmer, a House and Reed, le diga usted, no, tiene usted que traer 3 artistas varones y 3 mujeres. Usted está dando datos nada más que de instituciones, y usted ha estado dando datos del año 2012, y eso ha sido deprimente, porque de los últimos 4 o 5 años, la revolución en el mundo del arte, afortunadamente, ha sido maravillosa, y ahora mismo hay más artistas jóvenes trabajando en Madrid, y con más éxito, mujeres que hombres. Bueno, estamos avanzando. Entonces, bueno, para darnos cuenta que avanzamos, efectivamente hay que dar unos datos anteriores, ¿no? De dónde partimos, pero nos queda mucho. O sea, sí que ha habido un cambio social con el Me Too muy importante, que por supuesto el arte está en la sociedad, forma parte de la sociedad, y está habiendo un cambio en el sistema artístico, pero queda bastante para hacer. Sí, pero yo lamento que las personas que hemos estado aquí todos escuchando, no sé si estarán en el caballo de batalla, que estamos, por ejemplo, Begoña como galerista y yo como coleccionista, y no conozcan la realidad, porque usted ha dado los datos del 12. Y eso no corresponde a la realidad. Los datos no varían tanto y las estadísticas de MAP lo No, pero he dado los datos del 12 y del 20 y del 21. Pero, incluso del 22 de Estampa, que se acaba de celebrar. Perdón, y ya acabo. Datos de instituciones. Usted no ha nombrado la palabra coleccionismo. A lo mejor no me ha escuchado, pero he dado datos de mercado, de ferias. Usted la palabra coleccionista no la ha nombrado en toda la conferencia. Sí, he dicho usted no le ha preguntado a los coleccionistas. Según los datos de Hacienda, ya hay 1/3 de coleccionistas mujeres, según los datos de la agencia tributaria. Sí he mencionado a los coleccionistas también. Pero coleccionistas mujeres. Bueno, yo creo que 1/3 o 2/3, ¿no? Creo que las cifras se han dado, los informes también están disponibles seguramente en la web de MAP, que se pueden consultar. Estamos todos de acuerdo en que vivimos en un sistema en el cual la opresión a las mujeres continúa existiendo, ciertamente, y creo que vamos a hacer la última intervención y nada, muchas gracias por haber acudido y por vuestra opinión. Sí, tenemos la última intervención, gracias. Yo quería agradecer gracias también, porque no les he dado antes y las que las quería dar al final por lo menos. Unas gracias a todas. Me quería hablar. Bueno, muchas gracias a todos. Me ha encantado la exposición de los puntos de vista, de los datos. Me parece interesante, la evolución está claro. Está claro que es difícil decirle a un galerista tiene usted la obligación de hacer una presentación de obra paritaria. Eso es muy difícil, y lo que yo creo que la intención es estamos avanzando. A nadie se le puede decir tiene usted que hacer una colección como coleccionista paritaria. Eso es una cuestión de principio cultural o principio de valoración de la historia. No, lo que has dicho, el olvido no es intencionado, pero sí la desidia o el no estudio, eso es lo intencionado. 2 propuestas positivas. Una de ellas, la idea del museo me parece muy interesante. A lo mejor no es el concepto museo, es una institución de estudios avanzados de la recuperación de ese periodo del olvido. Paloma Navares, encantada de haberte conocido, eres fantástica, explicas de maravilla y nos has hecho sentir tu momento de evolución. Gracias. Pero quiero hacer una cuestión. En el contexto universitario en el que yo a veces me desenvuelvo como profesional, porque no he podido evolucionar solo como artista, sino que mi modus vivendi está ahí con 2 patas, es necesario. No solo en el contexto artístico, también en el contexto universitario. Cuando vas al extranjero dicen, ¿pero qué hacéis con vuestro talento que no lo regaláis y no lo reconocéis? Eso no afecta solo al arte, afecta a la medicina, a la ingeniería, a la arquitectura, a la literatura. ¿Qué pasa con nuestros talentos que no somos capaces en España de retener? Me gustaría que cuando hagáis ese estudio, de algún modo hagáis una revisión paralela de cuántos jóvenes deben salir a dejar su talento y cuántos en estos últimos 30 años han tenido que hacer eso. Porque yo he tenido sobrinos que han trabajado con
proyectos súper importantes que han tenido que salir fuera. Quiere decirte que por gente como que tenga yo de buena mano, no es la estadística. En fin, es como un aporte, ¿no? Lo hemos hablado en la comida, precisamente, de que España es un país, o sea, pobre, pero al tiempo derrochador. Derrochador. Es decir, todo eso que se invirtió en la formación de estos jóvenes en todo tipo de profesiones brillantes, que se han ido y que la mayoría no van a volver. ¿No? Y que, digamos, toda esa formación se está beneficiando un montón de países de un dinero que ha salido del esfuerzo de todos. Esto ya lo hemos hablado, porque es que realmente yo creo que es una industria social. Claro, ¿no? es gente preparada para valorar ese mundo cultural que también se genera aquí. Entonces, ¿cuál es el nivel de percepción, de intelectualidad del país cuando todos los talentos escapan? Ahí lo dejo. Tenemos a Toni que ha alzado la mano, que bueno, no sé cómo vamos de tiempo. He alzado la mano porque tiene un tren, sí, entonces quería decir que si hay alguna pregunta referida a su intervención, o sea, que por escrito. Que por escrito, porque le hemos pedido un taxi y pensaba que si nos volvemos a hablar y no... lo tienes dentro de 9 minutos, pero no sé, hay si queréis alguna... Vale, pues debido al tiempo, a la escasez de tiempo, de verdad que muchas gracias por asistir y gracias a las ponentes hemos terminado. Gracias. Yo como sexólogo al menos